La imaginación sociológica, una cualidad mental indispensable. El concepto de la imaginación sociológica fue desarrollado por el sociólogo estadounidense Charles Wright Mills. El concepto fue desarrollado por él en su libro The Sociological Imagination. Charles Wright Mills nació el 28 de agosto de 1916 en Waco, Texas, y murió el 20 de marzo de 1962 en Nueva York. Este sociólogo estadounidense se graduó en la Universidad de Texas en 1939 y se doctoró en la Universidad de Wisconsin en 1941. En 1945 comenzó a trabajar en la Universidad de Columbia, en la que permaneció hasta su muerte. Es mayormente recordado por su libro La imaginación sociológica. También es reconocido por haber estudiado la estructura de poder en los Estados Unidos en su libro titulado La élite del poder. Existen diversas definiciones de la imaginación sociológica. Todas ellas enfatizan, como lo hizo el propio Mills, la relación entre el individuo y la sociedad, y entre la experiencia inmediata de los individuos y fuerzas sociales e históricas mucho más allá de lo inmediato. A continuación, algunas de esas definiciones. Kagan y Valentin la definen como la capacidad de entender los cambios sociales, aun los más lejanos y remotos, en términos de su efecto en nuestra persona y entender su relación. Schaeffer la define como la conciencia de la relación entre un individuo y la sociedad. Nos permite comprender las conexiones entre nuestros escenarios sociales y personales inmediatos y el mundo remoto e impersonal que nos rodea y contribuye a determinar nuestra identidad. Witt define la imaginación sociológica como la conciencia de la relación entre quienes somos como individuos y las fuerzas sociales que afectan y forman nuestra vida. Stark la define como la habilidad de percibir la relación entre incidentes en la vida de un individuo y las fuerzas sociales más amplias. McIntyre la define, por su parte, como la perspectiva que nos permite ver más allá de las circunstancias del individuo y ver los efectos de los factores sociales e históricos. El propio Sir Wright Mills dijo lo siguiente sobre la imaginación sociológica, y cito: la imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de individuos. En suma, a esto se debe que los hombres esperen ahora captar, por medio de la imaginación sociológica, lo que está ocurriendo en el mundo y comprender lo que está pasando en ellos mismos como puntos diminutos de las intersecciones de la biografía y de la historia dentro de la sociedad. La imaginación sociológica es una cualidad mental, la habilidad de examinar y comprender la relación, muchas veces compleja, entre nuestras experiencias individuales y las de otros individuos y aquellos procesos y fuerzas sociales remotas. Por ejemplo, imagínese que pierde su trabajo porque la fábrica en la que trabajaba cerró y se fue a otro país. Esa experiencia individual, convertirse en un desempleado, está ligada a procesos políticos y económicos que ocurren a nivel global. Las empresas se van a donde los costos de operación y mano de obra sean más baratos. Claro, entender el efecto de esa fuerza sobre la vida individual podría ayudarnos a enfrentar esas fuerzas y buscar soluciones a los problemas sociales como el desempleo. Para Sir Wright Mills, el fruto más importante de la imaginación sociológica es que permite al individuo o al analista social entender su experiencia y evaluar su trayectoria ubicándose en su momento histórico y o escenario histórico. Puesto de otra manera,
Eso nos permite evaluar la relación ciertamente compleja entre nuestra biografía y la historia en nuestra sociedad. Esa es precisamente la tarea y promesa de la imaginación sociológica, según Mills. Señala este sociólogo estadounidense que es precisamente esa tarea y promesa lo mejor de las ciencias sociales. La tarea de todo sociólogo y de todo individuo que quiera desarrollar una imaginación sociológica es precisamente estudiar y examinar la relación entre biografía e historia en una sociedad particular. Para C. Wright Mills, un buen análisis social solo es posible mediante la imaginación sociológica. Un buen sociólogo o analista social siempre hace preguntas sobre los problemas de la biografía, la historia y su intersección en una sociedad. Con respecto a la sociedad, un analista social haría preguntas tales como las siguientes: ¿cuál es la estructura de una sociedad particular? ¿Cuáles son sus componentes esenciales? ¿Cómo difiere de otros órdenes o estructuras sociales? Con respecto a la historia, haría preguntas como las siguientes: ¿cómo se ubica esa sociedad en la historia humana o mundial? ¿Cuáles son los mecanismos de cambio social que provocaron cambios a lo largo de la historia en esa sociedad? ¿Cómo es afectada por un momento histórico particular? ¿Cómo cambia de un momento histórico a otro? Y con respecto a la biografía o individuos, haría preguntas tales como las siguientes: ¿qué variedades de individuos viven en una sociedad? ¿Cómo son formados o socializados? ¿Cómo son sus relaciones sociales? Para Mills, poder evaluar la relación entre biografía, historia y sociedad representaba para el individuo una forma de autoconciencia beneficiosa. La imaginación sociológica es beneficiosa para aquellos que la utilizan. Es una nueva forma de pensar, una forma de pensar liberadora. Utilizarla envuelve evaluar nuestros valores y los de nuestra sociedad y cambiarlos de ser necesario. Es aplicar la sociología y las otras ciencias sociales a nuestra experiencia individual, haciendo de esas ciencias sociales disciplinas mucho más relevantes, sobre todo en un mundo marcado por serios problemas sociales. Es también prestarle más atención a la vida pública y a los problemas sociales de un país. Para C. Wright Mills, la imaginación sociológica depende de la distinción entre los problemas personales y los asuntos públicos de la estructura social. Los problemas personales ocurren al individuo en sus relaciones inmediatas con otros individuos o personas. Son personales y están limitados a áreas limitadas o específicas de su vida social. Pertenecen a la biografía del individuo. Los asuntos públicos, por otra parte, son aquellos que trascienden el entorno local más allá de los problemas personales o de la biografía individual, pero relacionados a ellos. Están conectados a fuerzas sociales e históricas y que muchas veces se manifiestan en problemas institucionales o estructurales. He aquí un ejemplo. Cuando en una comunidad solo una persona muere como consecuencia del cáncer, se trata de un problema personal. Pero cuando en una comunidad son muchos los que fallecen como consecuencia del cáncer, se trata entonces de un problema social, de un asunto público de la estructura social, que podría estar ligado a fuerzas sociales e históricas mucho más amplias, como los niveles de contaminación ambiental en esa comunidad y en las comunidades alrededor de esta. Mills proveyó varios ejemplos sobre la distinción entre problemas personales y asuntos públicos. Proveyó el ejemplo del divorcio. Cómo salvar un matrimonio del divorcio es un problema ciertamente personal. Pero si uno de cada 2 matrimonios, como ocurre en muchos países hoy día, termina en divorcio, ese es un asunto público de la estructura social. Otro ejemplo proviene del desempleo. Cuando en una ciudad de miles de personas solo una está desempleada, eso es un problema personal. Pero cuando en una nación de 50 millones, 15 millones están desempleados, ese es ciertamente un asunto público, un problema de la estructura social.
la imaginación sociológica nos ayuda a entender los problemas personales en términos de los asuntos públicos. Pero para Mills el énfasis estaba, por supuesto, en resolver los problemas públicos, en aquellos asuntos públicos de la estructura social. Para él es responsabilidad de todo analista social y de todo aquel que utilice la imaginación social o sociológica reconocer su responsabilidad social y participar de la solución de problemas públicos y sociales.